En el vídeo de hoy os voy a dar 6 consejos para que puedas mejorar tu retrato desde ahora mismo. La modelo de hoy es Sonia. Bueno, ella no es modelo, es mi amiga. Os voy a dejar su Instagram aquí. Si queréis soportarla, dale likes. Bien, vamos a empezar el vídeo. Mi primer consejo, hacer fotos más simple posible. Mucha gente quiere captarte todo, pero ¿sabes qué? En fotografía de retrato, lo importante es la persona. Tienes que estar enfocado en ella, no en el fondo. Y los fondos, si no está contando la historia, en muchos casos es una distracción. Lo que podemos hacer es estar más cerca del modelo, o si no, hacemos un crop, un recorte muy simple y contamos nuestra historia. Vamos a empezar desde la hora. Mi hora preferida de hacer fotos es amanecer o atardecer, la hora dorada. Pues aquí, en este caso, como el sol es naranja, tu fondo también queda naranja y el tono del piel es naranja. La gente le gusta mucho esto, aprovecha este momento y hacer las fotos. Y después, mi tiempo preferido de hacer fotos es día nublado, porque los nubes te sirven como un difusor enorme desde el sol y pueden quitar las sombras de la cara, y eso favorece la fotografía de retrato. Entonces, para mí, el perfecto tiempo y hora es amanecer con un poco de nube en el cielo. Vamos a entrar en el siguiente tips. Antes de empezar la sesión, ya sabía que vamos a hacer fotos delante de esta pared negra, y he pedido a ella que se ponga una chaqueta blanca para resaltarla. Como veis, aquí ha servido muy bien para dirigir la mirada del espectador. Muy bien, vamos a cambiar el caso. Aquí tenemos la misma chaqueta blanca, pero el fondo ya es gris, ya es un poquito azulete, gris, blanca. En este caso, la chaqueta ya no es para resaltar, sino es para crear un ambiente. Antes de la sesión, piensa con los colores y jugar con ellos. Si tienes una cámara, supongo que tienes un objetivo así de kit. Bueno, cada marca tiene su diseño, el de Sony es algo así, ¿vale? Pequeñito. Mucha gente piensa que este tipo de objetivos no sirven para nada, pero realmente sí que tiene una función que es bastante neutral. Lo que hacen, tienen un gran angular y tienen un teleobjetivo. Si quieres hacer fotos de retrato, te recomiendo que utilices el zoom máximo. Por ejemplo, aquí pone 50, pues pone hasta 50 y hace retrato. Lo que hacen es menos distorsión de la cara. Entonces recomiendo que utilices el zoom máximo para hacer este tipo de fotografía. En cambio, si quieres que algo que se vea exageradamente grande, los chicos, ¿sabéis de qué estoy hablando? Utilizar el gran angular y ponerte cerca. Podéis ver que mi cara ya es muy grande y tiene forma perfecta de patatas. Si quieres llevar tu foto en otro nivel, te recomiendo que mires este objetivo, que es 50 mm f1.8. Este objetivo es barato, existe en todas las marcas. Sobre todo, lo importante, te desenfoca el fondo, entra mucha luz. Estas dos ya es muy importante y te puedes subir tu foto en otro nivel. No estoy diciendo que el gran angular no es para retrato, sino también pueden sacar fotos con mucha personalidad. Ahora mismo estoy grabando con un Sigma 16 mm f1.4. He hecho un vídeo sobre este objetivo, podéis hacer un vistazo por aquí, supongo. Bien, vamos a entrar en el siguiente tips. ¿Has tenido algún momento que tú como fotógrafo y la modelo, las dos estáis bloqueados? Pues muy bien, es buen momento de utilizar accesorios. Cuando Sonia ha cogido la cámara, en su momento ya está empezando a explorar nuevas poses, nuevas cosas, y está jugando y hemos pasado muy bien. Lo que te puede traer desde un accesorio es un concepto. Es como salsa de la comida. En pasta, si no hay tomate, es difícil de comer. Entonces, esto también es algo que puedes jugar y puedes dar un sabor en tu fotografía. Cualquiera persona puede sacar unas fotos así, pero esta foto es soso, no está explicando nada. Pero ¿sabes qué? Voy a tumbar un poco, podemos captar el techo. Aquí sí que es un poquito más interesante, pero todavía no es la que quiero.
hemos hecho una vuelta y hicimos esta foto. Ahora sí que es más interesante. Esta fotografía está ok, vale, pero no hemos parado aquí. Después cogí su bufanda y hicimos un par de fotos más y ahora tenemos unas fotos así. Esto es el último consejo que os voy a dar. Si puedes hacer fotos geniales, ¿por qué te quedas con? ¿Ok? Haz un poco más, haz una vuelta, pasear un poco, túmbate un poco más y a lo mejor tienes una foto que es mucho mejor. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Aquí os voy a dejar el redes sociales de Sonia y me llamo Lau y siempre estaré a tu lado. A tu lado. A tu lado. ¿Por qué te quedas aquí? ¿Quieres ver mi nariz grande? Aquí la tienes. ¡Hasta luego! Esto es el... Esto es el... Esto es el último... Esto es el último consejo.